Nuestro compañero Martín Rodríguez Yebra, que es una conexión entre la causa Jeffrey Epstein, recuerden, el que se suicidó en la cárcel, investigado por las famosas fiestas con abusos infantiles en la isla del Caribe, causa explosiva que tiene en vilo a todo el mundo, incluso al gobierno de los Estados Unidos, y una conexión con alguien que les va a sonar, Fred Machado. ¿Se acuerdan de Fred Machado? Financista, entre otros, de José Luis Espert. Bueno, parece que hay una conexión por la venta de un avión y ya está Martín conectado. Lo saludamos. Martín, buen día para vos. Buen día, Pancho, ¿cómo están? Ahí está en la redacción de La Nación, ¿no? Tengo entendido, Martín. Sí. Martín, ¿cómo es esto? A ver, es un hallazgo tuyo, La Nación Data, influyó. Contanos un poco en qué consiste todo esto. Bueno, llevamos varios días buscando, como te diría, gran parte del periodismo internacional en los archivos de Epstein que liberó el gobierno de los Estados Unidos, millones y millones y millones de documentos que están a disposición en los que aparecen todas las comunicaciones en mensajes, sobre todo de correos electrónicos, pero también de documentación de todo tipo, hallada tanto en las propiedades de Epstein como también vinculada con las investigaciones que se llevan sobre él desde hace ya años, ¿no? Recordemos que si bien él fue detenido en 2019 y se aparece muerto en su celda muy poco tiempo después, a él ya se lo había investigado y hasta condenado mucho tiempo antes, ¿no? Bueno, en esa parva interminable de papeles encontramos esta semana esta conexión que es curiosa y es una de las muchas conexiones que hay con la Argentina, pero una muy concreta que tiene que ver con una negociación que ocurrió hace ya 10 años, un poquito más de 10 años, entre Fred Machado, que recordemos es este argentino que tenía un fondo que compraba, vendía y hacía operaciones con aviones en los Estados Unidos y que la justicia de Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, de haber hecho operaciones de lavado de dinero del narcotráfico y fraudes de todo tipo, y que era quien había financiado la campaña electoral de José Luis Espert en el año 2019 y que cuando en los últimos meses, en la última campaña, cuando Espert era el primer candidato a la Libertad Avanza y esto volvió a saltar a la luz, se empezaron a ver que había habido transferencias de dinero, que Espert negaba. Bueno, toda esa historia que recordamos. Fred Machado intentó venderle un avión a Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein tenía toda una flota de aviones para moverse por el mundo y también eran las naves con las que llevaba a sus invitados VIP a las fiestas que hacía en esa isla que tenía como propia en el Caribe, ¿no? Fred Machado entra en contacto con quien era, se llama Larry Wisotzky, quien era el piloto de los aviones de Jeffrey Epstein, y era además quien ponía a su nombre los aviones que Epstein compraba. Wisotzky era el piloto del famoso Lolita Express, que era un Boeing 727 que le llamaban de esa manera porque era ahí donde llevaba a las menores de edad a las fiestas. Y entran en una negociación para... Lolita Express. Le decían el Lolita Express a ese avión, al avión más grande que tenía en su flota Jeffrey Epstein. Pero Epstein estaba obsesionado hace unos 10 años, 10 años, en el año 2015, en comprar un Gulfstream, que era un avión privado de menos cantidad de plazas, pero de los más modernos del mundo, de los más usados por los grandes magnates internacionales, y estaba buscando en distintos ambientes dónde conseguir una buena oferta para un avión de ese tipo, y le trae su piloto una propuesta, dice, de un tipo que se llama Fred Machado, que vive en Fort Lauderdale y que suele hacer operaciones con aviones en clientes latinoamericanos a los que les cobra tasas usurarias, le dice. Shylock Rates usa, haciendo mención al personaje de Shakespeare, ¿no? Bueno, y le ofrece este Gulfstream que tenía en su propiedad, en ese fondo que manejaba Fred Machado, por un precio máximo de $12,5 millones, que se lo dejaban hecho con todas las inspecciones y con los gustos de Epstein a nivel tapizado, alfombrado y demás detalles y pintura del avión, o lo podían llegar a vender hasta $10,5 millones si lo aceptaban. Claro, es lo que vale. Ahora, Martín, esto vos lo encontrás hurgando en los archivos desclasificados de la causa de Epstein. Exactamente, sí. Haciendo búsquedas. En este caso, te diría, fue casi fortuito. Una excursión de pesca, porque digo, cuando uno va buscando términos en los que pueda encontrar... me pareció oportuno, vinculado a las causas que él tenía y
que tenía Machado y a los intereses que tenía Epstein en los aviones que podía llegar a ver y de hecho, bueno, apareció haciendo una búsqueda en ese sentido. Solo también recordemos que fue extraditado desde acá para Estados Unidos. Claro. Fred Y Machado. está preso ahora. Exacto, cuando terminó toda la contienda electoral lo terminan extraditando en noviembre de 2025. Ahora, Martín, ¿qué pasó con esa operación? ¿Finalmente no se concreta? Mira, hay toda una serie de conversaciones que surgen de los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia en los que se ve el interés de Epstein. Epstein pregunta dónde está el avión, qué tipo de motores tiene. Evidentemente sabía bastante de aviones porque pide especificaciones técnicas. Pregunta el precio, obviamente, preguntan los plazos en los que se los podrían dar. O sea, hay una serie de intervenciones de él en esa conversación. Siempre la conversación entre Machado y Epstein es a través de esas terceras personas. No hay un diálogo directo entre ellos dos, pero sí claramente se habla de que Machado está en contacto y en diálogo con ellos. Y da la impresión de que la operación no se lleva a cabo porque sigue habiendo mails posteriores, mensajes de esta gente con Epstein, en los que le van dando otras ofertas y después, por otra documentación que obra en los papeles del Departamento de Justicia, Epstein compra finalmente un Gulfstream, pero es otro, no es el que le ofrecía Machado. Y por otro lado, cuando uno va a la causa de la justicia de Texas en la que se lo investiga a Machado aparece vendiendo a otro cliente y en otro momento aquel avión que le ofrecía a Epstein. Ahora, en los papeles de Epstein se encuentra también, por ejemplo, un largo documento de la empresa Gulfstream hecho a medida de Machado, hecho para Machado, en la que se cuentan todas las especificaciones del avión y cuánto costaría hacer las reformas que le pide Jeffrey Epstein. Y además aparecen en esos papeles que entiendo son encontrados en las propiedades de Epstein, no ya en los correos electrónicos, 3 contratos de un préstamo de $800.000 que toma Fred Machado. Mira vos. Fred Machado toma un préstamo por $800.000 para comprar otro avión, que es un Hawker 800. Es un avión que efectivamente está en el acervo de los que tenía él en su empresa y que él compra y vende en el año 2016 y 2017. Y esos contratos con la firma manuscrita de Fred Machado ante un escribano de Miami aparecen también en las propiedades de Epstein. No sabemos por qué, porque el préstamo oficialmente no se lo da Epstein, sino una empresa de fantasía que fue creada y cerrada prácticamente para ese préstamo. O sea, se crea en el momento del préstamo y se cierra cuando ese préstamo aparentemente terminaba su vida útil. Entonces no sabemos si Epstein, a través de alguna pantalla, le prestó dinero a Machado o no, pero sí que tenía esos documentos en su poder. En su casa. Ahora, ¿por qué? Martín, ¿se infiere de lo que viste para qué iban a ser usados esos aviones? Para la flota de Epstein, sin duda, porque son aviones que... Para la flota sí. Ahora, la flota era... Porque él era un financista... A ver, él usaba los aviones para... él no tenía un avión para las fiestas y un avión para los negocios. O sea, él era tenía para una todo. Flota de aviones que lo usaba para moverse por el mundo y para también enviárselo a la gente que él quería trasladar a los lugares donde él quisiera trasladarlos y mandárselo como un taxi, digamos. Ahora, el Gulfstream, particularmente el que le quería comprar a Machado, era el avión que él usaba para sus viajes personales por el mundo, sobre todo para largas distancias. Muy probablemente él para ir él necesitaba un avión muy cómodo, un avión ejecutivo, que es el avión o uno de los aviones preferidos por los grandes ejecutivos. Totalmente, ¿sabes por qué? Por porque tiene la capacidad de ir por arriba de la zona de turbulencias. Exactamente. La mayoría de los empresarios tiene esa marca, sí. Exactamente, y te permite una autonomía bastante grande en un avión recontra cómodo, rápido, etcétera. Chiquitapia, por ejemplo, el famoso avión, es un Gulfstream, ¿no? El famoso avión en el que se movía por el mundo. Entonces, ese avión, en principio, él tenía muchísimo interés y estaba permanentemente consultando porque le dieran ofertas. Sobre todo buscaban ofertas fuera de mercado, que fueran oportunidades también para poder hacer las compras quizás con alguna opacidad mayor. Él los aviones los anotaba a nombre de... Hacía algo muy raro, bueno, como todo en Epstein, evidentemente. Él compraba los aviones y los anotaba a nombre del piloto, de empresas de fantasía, que este piloto que negociaba esta compra que te decía...
él aparecía como el dueño del avión en los papeles, pero después apenas los compraba solicitaba que le cambiaran la matrícula y le pusieran JE al final de la matrícula, o sea, como para que quede claro que es la flota de Era Epstein, él, ¿no? que era como un testaferro. Ahora, ¿y viste algo sugestivo, alguna otra cosa? Porque la verdad que haber visto todos esos archivos es muy Muchísimas, importante. a ver, de temas de todo tipo hay ahí. Bueno, hoy te basta entrar a las redes sociales también para encontrarte millones y millones de mensajes entre los que hay realidad, fantasía, sospechas, hay de todo. Son abrumadores algunos de los mensajes. ¿Pero se habla de la isla, por ejemplo? Sí, por supuesto, por supuesto. Se habla de lo que se hacía ahí adentro, hay mensajes sugestivos con conversaciones en código, con la gente con la que se comunicaba. Hay muchos mensajes que tienen que ver con negocios puros y duros. Hay muchos mensajes que están causando conmoción a nivel mundial y político también de grandes personalidades de la política, influyentes, ministros, jefes de bancos centrales, etcétera, que le anticipaban decisiones a Epstein, que era un financista, de manera que él tenía información privilegiada, usaba todo ese poder que le daba la organización social delictiva, digamos, en la que él se movía, lo usaba para también tener información privilegiada y poder hacer grandes negocios. En Argentina, por ejemplo, él había hecho inversiones muy fuertes en la época del gobierno de Macri y perdió una enorme cantidad de dinero. También hay muchos mensajes vinculados a eso, a sus pérdidas por la exposición que tenía en Argentina en aquel momento, en la crisis del 2018. Hay otros mensajes sugestivos que iremos contando en estos días. Qué caja de Pandora, ¿eh? Puede aparecer cualquier cosa. Sí. Ahí, Sobre Argentina, te digo, hay un montón de información también de... Él no parece haber, o por lo menos no hemos encontrado todavía un vínculo directo de visitas o un círculo social en el que él estuviera involucrado en Argentina. Eso yo todavía al menos no tengo. Pero vas a seguir escribiendo de este tema, obviamente. Estamos, sí, no solo yo, pero sí estamos en el diario trabajando mucho sobre, vinculaciones, independientemente de toda la repercusión mundial que está teniendo, ver las vinculaciones que también puede haber a los coletazos que puede haber sobre Argentina. Y no te olvides que todavía quedan millones y millones de documentos que no han sido liberados. Muchos de los documentos aparecen tachados y es, toda una polémica de por qué se tachan algunos nombres o algunas partes de los documentos y también hay algunos mensajes sugestivos, pero que todavía no logramos determinar qué significan porque hay partes sustanciales que están tachadas por el Departamento de Justicia. Martín, muy buena tu revelación, te seguimos leyendo entonces. Léanlo, ¿no? Con Ahora, lo que sí, en La obvio, Nación. en La Nación, y seguimos leyendo lo próximo que viene, que seguramente habrá mucho más para contar. Gracias, Martín. Gracias, Paula. Gracias, Pancho. Chau. Adiós. Y ahora nos vamos con Nacho Damonte, Pancho. Así es, otro problema de estos tiempos, colegios que cierran.